firmado por el propio Milei, por Franco, jefe de gabinete, y Petovelo. Es una serie, son 10 puntos, una serie de anuncios de muchas intenciones, pero con poca claridad, con poca programática concreta, sí, ¿no? Se detiene muy poco en el cómo, ¿no? Claro, se detiene poco en el cómo. Define algunos objetivos, pero se detiene poco, claro, en el cómo. Es decir, tengamos infancias mejor preparadas, que como un deseo que seamos todos felices, una cosa por el estilo. En el detalle, en la implementación y en cuáles van a ser las maneras de hacer eso, está lo definitivo. Y el origen de fondo va a ser la ley de presupuesto. Digo esto pensando que es un gobierno que cortó el FONID, entre otras cosas, y que dijo, bueno, cada provincia tiene que arreglarse con lo que tiene. Está Sonia Lesso en línea. Ella es secretaria general de CETERA, está en la plaza porque participó también de la marcha de la madre. Sonia, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso, Luis Pagini, Ernesto Restivo y Gaby Radiche, en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, también en la plaza, participando junto a las madres, a los organismos, a los compañeros de ATE, exigiendo el cese de los despidos y la reincorporación de todos los compañeros. Muy bien. Bueno, por eso quisimos arrancar antes de la charla comentando el contexto, ¿no? La importancia que tiene la marcha de las madres en la jornada de hoy. A ver, Sonia, no sé cuánto pudiste ver los y las docentes, cómo encuadran un plan de alfabetización llevado adelante o propuesto por este gobierno. Mira, lo primero es señalar una contradicción de origen, ¿no? O sea, un gobierno que no cancela la paritaria nacional docente, que cancela el FONID y los fondos para creación de escuelas, para construcción de jardines, para formación docente, para comedor y copa de leche, ¿no? Estamos hablando no de cuestiones suntuarias, sino los fondos que pertenecen a lo que serían los comedores y copa de leche, al mismo tiempo que esos fondos no están distribuidos entre los comedores escolares. Esto va a las escuelas de todas las provincias. Es anacrónico de alguna manera y contradictorio que hable de la alfabetización o de estas cuestiones muy generales que se marcan, que por supuesto cualquier ciudadano argentino puede coincidir. ¿Quién no quiere que nuestros niños y niñas tengan una educación de calidad, una educación de excelencia? La discusión es cuál es el camino para lograrlo, no qué se hace para lograrlo. Y hasta ahora, desde hace 6 meses, este gobierno demostró, y te voy a mandar, Pablo, los últimos informes. Justo hoy terminamos un informe sobre subejecución presupuestaria, porque los países que más invierten en educación son los que mejores resultados tienen. Y nosotros desde hace 6 meses tenemos desinversión brutal de las políticas educativas. Por eso mencionaba que el último de los puntos explicita el origen de los fondos, que es la ley de presupuesto, pero lo que vos nos contás, Sonia, es que el presupuesto actual está recontra subejecutado, además de los cortes tanto de paritaria nacional o del fondo de los comedores que estás mencionando. Claro, este gobierno lo que hizo cuando asumió, no envió al Congreso la ley de presupuestos, sino que prorrogó el presupuesto 2023. Sí. Esa prórroga, en el presupuesto estaban indicada la inversión educativa en cada uno de los rubros. Ya de por sí licuada, porque era para el 23, digamos, ¿no? Claro, pero tampoco ejecutó lo que estaba. O sea, claro, uno podría decir, era poco lo que estaba porque hubo una devaluación del 118 más una fuerte inflación. Pero aún esos fondos que estaban tampoco se enviaron a las provincias, con lo cual lo que nosotros estamos viendo en el último relevamiento que estoy enviando ahora a toda la prensa, lo terminamos de hacer anoche, se observa una subejecución de partidas de entre el 63 y el 80%. O sea, estamos hablando de cosas que son indispensables, porque, por ejemplo, ¿qué cosa más importante para garantizar los aprendizajes que no es el tema de que haya jardines de infantes? Está en todo el mundo comprobado que la existencia de la educación preescolar
es muy importante en el desarrollo de los niños y de las niñas en el nivel primario y luego el secundario. Y nosotros el problema que estamos viendo es que los jardines que estaban empezados a construir en todo el país, las obras se frenaron y no se envió más el dinero. Entonces nos faltan jardines de infantes, fundamental para el desarrollo de la alfabetización inicial y Sonia, para la comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Sonia, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero hacerte una pregunta que me parece que es clave. Se la hacía algún colega a Carlos Torrendel, el secretario de Educación, en relación a, bueno, cómo se iba a financiar todo esto, fundamentalmente hablando de los docentes, y le preguntaba el colega si había hablado con los gremios, con los sindicatos, y si había un acuerdo en este sentido. ¿Ustedes fueron parte de alguna conversación con el gobierno nacional en relación al plan de alfabetización? ¿Se les mencionó esta idea en algún momento? Y en todo caso, ¿cómo se va a financiar, no? No, lo del plan de alfabetización se discutió en el Consejo Federal, no con los sindicatos. Sí, en la última reunión de paritaria, que fue hace más de 2 meses, que nosotros rechazamos la propuesta salarial que nos hiciera el gobierno y además exigimos el pago del FONIR. Nosotros lo tenemos judicializado, igual que muchos gobiernos provinciales, porque no lo han pagado y son fondos que le están retrayendo no solo a las provincias, sino a los docentes que están cobrando menos. El secretario de Educación lo mencionó, pero sin profundizar y sin hacernos parte a los docentes del debate. Bien. Y ahí hay una discusión. Yo entiendo, primero, nosotros no tenemos un problema de alfabetización. Argentina es el país que tiene más alta alfabetización de América Latina, junto con Uruguay. Sí, llama la atención el título, que elijan eso. Llama la atención. Sí tenemos problemas que están originados por la pobreza, sin ninguna duda, y por la pandemia, que ha dejado huellas en todo el mundo, no solo en Argentina, y nosotros tenemos que profundizar los aprendizajes, la comprensión lectora, el tema de las ciencias duras, también la historia, que sea de muchos programas educativos sea restauradora. O sea, estás marcando una diferencia entre un país alfabetizado de un país con problemas de aprendizaje. Claro, claro. O sea, nosotros no tenemos un problema de alfabetización, por eso el nombre. No estamos en los años 60 ni 70, donde había franjas importante en la sociedad sin alfabetizar. Nosotros tenemos un problema que tiene que ver con la pobreza o con el exceso de riqueza, si vos querés. Si nosotros hoy tenemos el 60% de los niños son pobres, los datos de los resultados de cualquier prueba, sea las pruebas estandarizadas o las pruebas Aprender, que para nosotros tienen mejor calidad y pueden medir mejor los aprendizajes, claramente muestran que el problema no es un problema ni de escuela pública ni de escuela privada, sino de nivel socioeconómico. Las escuelas con mejores niveles socioeconómicos y en mejores condiciones materiales de aprendizaje, o materiales en cuanto a tanto materiales con respecto a infraestructura, o simbólicas en el sentido de niños con acceso a la computadora, a la lectura, a los libros, a otras disciplinas, tienen mejores rendimientos. Esto no es no hace falta hacer un simposio, eso lo dan. Nosotros tenemos ahora una gran elaboración, va a haber un Congreso Mundial de la Internacional de la Educación acá en Argentina a partir del fin de julio. Los estudios de todo el mundo demuestran que el problema de los aprendizajes en la educación, hay 2 problemas. Uno es el tema de la profesión docente. Faltan maestros y maestras, profesores y profesoras, no solo en Argentina, sino en el mundo. Hoy es un problema mundial. Y el otro problema tiene que ver con la situación de pobreza estructural de muchos países, y las diferencias sociales. Y eso es un tema, además de los bajos salarios, ¿no? Porque mucha gente deja la profesión
por los bajos salarios y trabaja en otro trabajo con mucho menor exigencia laboral y psicológica, ¿no? Y porque hay que poner el cuerpo en las escuelas. Realmente ese es otro de los problemas. Bien. Son multicausales los problemas de los aprendizajes. Yo creo que debería profundizarse un poco más. Te hago una pregunta, Sonia. Me deslizaste. Gabriela Radiche te saluda. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Deslizaste algo que también se me ocurre que no es inocente, eso de la reducción de las horas de historia. No es inocente para nada. Esto lo hizo tanto el macrismo como ahora este gobierno. Se pone una carga muy importante en las horas de lengua y de matemática que nosotros compartimos, que hay que fortalecer los aprendizajes, pero también hay que fortalecer los aprendizajes de las ciencias duras y de las ciencias sociales, geografía, historia. Es muy importante para saber dónde estamos parados, y eso tiene que reforzarse dentro de los conocimientos. Hay como un acuerdo de determinados sectores que son minoritarios, porque el otro, ¿sabes qué es lo que sorprende, Gabriela? Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión en CETERA con 100 pedagogos, planteando los desafíos educativos, ¿no? Planteando cuáles son los temas que hoy nos interesa discutir, que serían un programa no a la defensiva, sino al contrario. ¿Qué necesita la educación? ¿Qué educación queremos? Para de alguna manera poner a debate un documento, que se debata en las escuelas, que se debata en las provincias, que se multiplique. Y no es inocente que justamente no se ponga en discusión este tipo de cosas. ¿Cómo vas a discutir el tema de alfabetización cuando no pones los fondos para que los chicos coman en las escuelas o no construyan las obras que están paradas desde hace 6 meses? Hace 6 meses que escuelas que están al 90% o al 50% están paradas, ¿no? Y también asombra la pasividad o de alguna manera la posición de algunos gobiernos provinciales y de algunos bloques de legisladores que, habiendo sesión esta semana, el 3 de julio, para tratar FONIR y presupuesto universitario, porque te digo que las universidades nuevamente se van a quedar sin presupuesto y los docentes siguen sin percibir el FONIR, levantan la sesión, siendo que había sido una sesión especial que tenía un número importantísimo de apoyos y que estaba fijada en la fecha. Es más, levantan la sesión quienes promovieron efectivamente esa sesión especial. A ver, Sonia, insólito. Estás diciendo cosas que me parecen interesantes y se escuchan bastante poco. Primero, me quedo en esta reunión con 100 pedagogos que mencionabas, solo para subrayar. Y me parece que se lo sabe bastante poco, que las reuniones paritarias docentes no solamente se discuten salarios muy importantes, las condiciones materiales. Acabas de contar que hay un problema de cantidad de docentes, digamos, y seguramente tiene que ver no por falta de vocación, sino por sentirse realizado en la vida, dedicándote efectivamente a eso. Es decir, temas bien concretos, ¿no? Hoy un docente, una docente tiene que tener 2, 3 trabajos para parar un poco la olla, y en medio de todo eso las horas por fuera de dar clase para preparar esas clases. Pero se discute también qué educación o qué proyecto educativo se está buscando, es decir, se discute de qué manera educamos frente a los desafíos actuales. Entonces mi pregunta es la siguiente: si efectivamente todas las señales son contradictorias, por la eliminación de la paritaria nacional, los fondos a los comedores, escuelas a 40 o 30% de completarse que están detenidas, la subejecución presupuestaria, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Por qué aparece un plan de alfabetización? ¿Qué están proyectando? ¿Qué tipo de país o qué educación para qué tipo de país están pensando? Me gustaría entenderlo en concreto. Quizá ustedes suponen algo, quizá no, o es una pregunta, pero saber en qué plan educativo se están imaginando. Yo creo, digamos, lo que nosotros pensamos como una hipótesis de lo que está pasando en muchos países de América Latina, pero también en el mundo frente al aumento de las derechas, es que piensan en un reformateo total de la escuela. ¿En qué sentido?
en el sentido, bueno, vos escuchaste a Milei en la campaña planteando que los chicos pueden educarse en su casa. Hoy las nuevas derechas plantean que la escuela no es necesaria, que pueden educarse en su casa, que no hace falta un plan nacional. También unas nuevas formas, también escuchaste cuando vuelve de Estados Unidos anunciando que se puede hacer programas para el Estado o para la educación con inteligencia artificial. Sí. Nosotros no negamos los aportes de la inteligencia artificial en la educación, pero eso es un instrumento, las nuevas tecnologías son un instrumento. La escuela requiere, por eso estos liberales no son liberales, digamos, son unos liberales raros, no son los liberales más raros del mundo, porque si vos le preguntabas a Sarmiento o a Roca, con el que uno puede tener muchas diferencias, pero creo la ley 1420, que es lo que garantizó la educación laica obligatoria en todo el país. Y Sarmiento es educar es crear escuelas, ¿no? Es la idea de una nación donde la educación es un pilar. Esta gente, digamos, esta gente que nos gobierna piensa otra escuela, piensa una escuela mínima. Hay corrientes en boga dentro del ultraconservadurismo, porque yo me niego a llamarlos anarcocapitalistas, son gente de extrema derecha o ultraconservadores, que plantea un reformateo total de la escuela con escuelas a cargo de ONGs, de entidades privadas, dejar la cuestión de la estatalidad tanto en la universidad como en la escuela, y que un sector muy minoritario de pobres sea el que vaya a la escuela pública, es decir, bajar la calidad educativa, bajar la inversión educativa, bajar la inversión en universidad. Ese es el objetivo ideológico, político, no es uno de fortalecer la escuela. Por eso los hechos, o por eso lo que ellos han hecho hasta ahora es dejar de invertir en las universidades, dejar de invertir en educación, suspender los edificios escolares, darle voucher a los padres de las escuelas privadas. Ellos casi en el presupuesto, el presupuesto del FONID es lo que gastan en los vouchers para padres de escuela privada. Pues fíjate. Para evitarles el trauma a los pibes que tengan que pasarse a la pública y tengan que cambiar de compañero. Le sacan los fondos a los maestros, o sea, le meten la mano en el bolsillo a los maestros, y vos podrías decir, bueno, ayudemos a los sectores más vulnerables. Si la discusión es una discusión de alfabetización, y en serio, como dice el secretario Torrendel, está preocupado por los sectores más desfavorables. El otro día lo escuchaba en una entrevista con Pagni, donde decía los mejores maestros tienen que estar en las escuelas más vulnerables, y yo eso lo comparto. Sí. ¿Por qué se le saca plata a los docentes? ¿Por qué justamente se hunde a los sectores populares? ¿Por qué esos lugares no solo no le mandan la comida para los comedores, sino tampoco la comida para las escuelas? Hay cierta demagogia, Sonia, eso es lo que estás diciendo. Mira, demagogia me parece demasiado elegante. Yo creo que hay un proyecto político en marcha que tiene que ver con destruir todo lo que es estatal y decir que todo lo estatal es malo, y así estamos padeciendo el cierre de todo lo que tiene que ver con derechos humanos, el Ministerio de la Mujer, la salud, despiden médicos del Hospital Posadas, despiden empleado de la cuenca Matanza Riachuelo, un policía que ahora está en Acumar saca el arma y se dispara él mismo en un edificio público. Viste, hay una cosa realmente me parece interesante esto, Sonia, porque el hecho suele decirse, ¿no?, que cierto tipo de gobierno, cierto tipo de miradas quiere ciudadanía
poco aprendidas, digamos, o si vos querés, empobrecidas y con pocos recursos de mirada crítica sobre la que lo rodea para no discutirle al poder. A mí me tienta más pensar, por eso te escuchaba con atención, que un modelo de país determinado, con determinado desarrollo de sus industrias, con determinado desarrollo de su ciencia y su tecnología, necesita cierto tipo de proyecto educativo y un proyecto de país más de servicio, más de personas que cuando salgan al mundo y sean formadas como ciudadanos y ciudadanas, sepan adaptarse a situaciones de crisis diversas o cualquier trabajo que necesita poco valor agregado en términos de conocimiento, pero que puedan adaptarse a procesos productivos mucho más elementales. Ahí empiezo a entender un poco, ¿no? El rol de lo privado, diseñando los planes educativos. Ahí me empieza a cerrar un poco el plan. ¿Se entiende lo que digo? Sí, estoy de acuerdo. Además, mirá, una cosa fundamental, el CONICET. Los mejores científicos de la Argentina, los que han hecho vacunas, los que trabajan por la ciencia, los que tienen desarrollo no solo industrial, sino que también desarrollo humanístico y de distintas ciencias, lo van a cerrar. El INTI, que maneja procesos industriales. Entonces, ¿qué tipo? Y la ley bases es una prueba de eso. ¿Qué país se votó? ¿Qué votaron los que votaron la ley base? Bueno, votaron la entrega del patrimonio nacional. Cuando vengan por el agua, cuando vengan por el litio, por el petróleo, en un momento donde tenemos cambio climático, aunque mi ley lo niegue. En el mundo se está discutiendo eso. En el mundo se está discutiendo más presupuesto para la educación. Los europeos, los países que Milei admira, están discutiendo más inversión educativa. Claro. Australia, Irlanda dio un aumento, tuvo en los últimos 10 años un gran aumento en los salarios docentes. Irlanda, dentro de digamos los países, bueno, de la Unión Europea, era un país que no tenía los salarios más altos docentes. Bueno, en los últimos años Irlanda fomentó una fuerte inversión educativa. Esos países que él nombra, Australia, Irlanda, los que nombraba el PRO, Finlandia. En Finlandia, cuando una política educativa no funciona, echan a la ministra, no castigan a los docentes. Bien. Fracasa un proyecto educativo, echan a la ministra de Educación y ponen otra. Claro. Y los salarios son altísimos y las escuelas son un orgullo, estén en el lugar más pobre o estén en la zona más rica. Porque ahí la educación es una inversión, es un derecho. Entonces, lo que está en discusión es el modelo de país, y la educación se corresponde a un modelo de país determinado. Eso es lo que se está discutiendo, y lamentablemente vamos a sufrir un gran retroceso, porque esto que yo te digo con respecto a la educación, nosotros lo estamos viendo hoy en nuestras escuelas. Los pibes van con hambre de nuevo a la escuela, Pablo. Claro. O sea, lo que nosotros estamos viviendo, las maestras vuelven a ver, es que no alcanza la comida que tenemos en los comedores. Y además en las provincias nos meten ley de jubilaciones, reforma jubilatoria como en los 90 y rebaja salarial. Y vos estás trabajando en una situación social terrible, porque estás viendo todos los días cómo los pibes de los sectores populares no pueden, no comen, y cómo los sectores medios se han empobrecido. Hoy una madre que trabaja 8 horas, una trabajadora, mujer que sostiene familia de clase media, no llega a fin de mes. Y a las maestras, lo viven las maestras en carne propia y se lo cuentan las madres en la escuela todos los días, y lo ven por los chicos. Entonces, estamos viviendo una situación muy difícil, y lo que mucha gente se olvida es que en muchas provincias y en muchos lugares, en muchos pueblos, en muchos parajes, en muchos lugares lejos, no acá en capital, no en las grandes ciudades, la escuela es el único lugar público que todavía
abraza, acompaña, da ternura. Entonces, realmente atacar la escuela, que es además quiero decir que hay una campaña mediática que se ha desatado desde antes del macrismo sobre la educación pública y sobre los maestros, claro, con este objetivo final. Porque es como hicieron antes con los trenes o con las telefónicas. Sí, es rehabilitar primero el concepto. Claro. Primero te dicen que no funciona, que no anda, que da pérdida, que anda mal, que son una porquería, qué sé yo, y después lo regalan y lo privatizan. Bueno, con la educación el dispositivo ideológico es el mismo. Entonces vos tenés periodistas todos los días atacando. Yo hoy discutí por una radio con una periodista, ¿no? Entonces me decía los paros, esto, lo otro, lo otro. Yo le digo, ¿vos sabés que a mí solo me sacan los periodistas cuando hay paro? ¿Vos sabés que hay muchos medios que solo se acuerdan de la educación cuando hay paro docente? Mientras no hay paro docente, aunque las escuelas se caigan a pedazos y aunque nuestros pibes se mueran de hambre, no se acuerdan de hablar de educación. Entonces hay un dispositivo también comunicacional que está en sintonía con este que yo te decía, un modelo de país, un dispositivo educativo y una comunicación que dice todos los días, porque aparte te doy otro dato: los mejores pedagogos de la Argentina trabajan con CETERA y en CETERA. Nosotros tenemos propuestas, libros, investigaciones, podemos desarrollar propuestas para la escuela primaria, para la secundaria, para la escuela técnica, para los institutos superiores, articulamos con los universitarios. ¿Por qué de educación los únicos que hablan son los periodistas o los economistas? ¿Por qué no llevan a los grandes pedagogos de la Argentina? La Argentina tiene los mejores pedagogos de América Latina. Sonia, teníamos ganas de tener esta conversación a propósito estamos charlando con Sonia Leso, una extensa charla a partir del decreto que hoy lanza el gobierno anunciando un nuevo plan de alfabetización, y queremos discutir, bueno, a ver qué estaban pensando desde CETERA sobre esto, y puntualmente esto último que menciona Sonia, ¿no? Tratar de hablarlo por fuera de un contexto de un paro y saber cómo está analizando los y las docentes de nuestro país la discusión de educarse para qué, o sea, educarse para qué país, que es lo que nos plantea Sonia, a partir de, bueno, discutir un modelo educativo implica discutir un modelo de país. Y la seguiremos, Sonia, gracias por este rato largo, por la predisposición a conversar sobre estos temas siempre. No, a ustedes, muchas gracias. Y les mando el informe educativo que por ahí en algún momento les puede interesar. Lo esperamos. Y ya que estamos de mangazo, me gustaría también, no sé si hicieron algún resumen de ese encuentro de desafíos educativos con los pedagogos. Eso también nos encantaría tenerlo. La síntesis de eso está en la página de CETERA, en las redes. Sí. Y estamos escribiendo un documento ahora y tenemos un segundo encuentro. Bueno, cuando eso esté, nos encantaría volver a conversar. Un abrazo grande.